Buenas tardes, amigos, amigas del Diplomado de Pedagogía de Ternura. Queremos en esta oportunidad tener unas tres reflexiones sobre parte de los tres temas del Diplomado. Uno sobre los cuatro ejemplos del pensamiento sobre las infancias en organismos nacionales. Segundo sobre movimientos sociales de NATS, infancia, trabajo, escuela y pedagogía de ternura. Y otro más sobre las infancias organizadas peruanas y sus respuestas al modelo civilizatorio capitalista. Cada tema va a contar con una reflexión de 15 a 20 minutos y esperamos que contribuya pues en su construcción y también en su práctica en diferentes espacios, sea político o también en las escuelas. Bueno, ahora le dejo al profesor Alejandro Kuchanovic para las reflexiones pertinentes. Amigos, amigas, la tecnología hoy día es una maravilla para podernos comunicar cuando funciona. Y cuando no funciona, nos obliga a esta especie de repetir, pero esta vez con gusto, además, porque se trata de repetir explícitamente para ustedes que comparten parte de este curso y que no pudieron hacerlo cuando estuvimos con el resto de compañeros y compañeras. Entonces, una primera consideración, unas reflexiones sobre un primer tema, es cómo en el pensamiento de organismos internacionales se han construido representaciones sociales sobre el mundo de los niños, de las niñas, y en particular yo diría sobre algunas de estas infancias, como podrían ser las infancias trabajadoras, tanto en el campo, en las comunidades indígenas nuestras, como en las ciudades. Entonces, 4 ejemplos de esto que nos pueden ayudar a ver cómo estas representaciones sociales son construcciones culturales, son formas de lograr conquistar el imaginario, la conciencia, pero sobre todo el mundo de las emociones, el mundo de la subjetividad, y ahí intentar imponernos de forma seguramente que elegante, ¿no es cierto? Porque hay el respaldo de esos organismos internacionales, porque se es parte de los acuerdos de instancias formalmente instituidas por naciones, etc. Pero esto es importante, porque a nosotros nos interesa también confrontar esto con qué piensan los propios muchachos, las propias niñas y niños, qué piensan las familias de sectores históricamente vulnerados, marginales o no suficientemente o no tenidos en cuenta para pensar todo esto. Entonces, yo creo que sería interesante que pudiéramos tomar nota de 3 elementos que me parecen donde hay distintas culturas de infancia que se han ido construyendo. Eso es lo que los griegos llaman el ethos cultural, es decir, la manera de haber logrado que cierto tipo de representaciones sociales terminen imponiéndose en los imaginarios sociales, en el sentido común, terminen imponiéndose como aquello que es obvio, que es natural, y que pasa a ser un modelo al que debieran ajustarse todas las otras culturas, ¿verdad?, que de una u otra manera se consideran subordinadas, subculturas, o que forman parte de un mundo no desarrollado, no suficientemente civilizado. Un primer elemento que tiene su propia historia es la Convención sobre los Derechos del Niño.
Esta Convención sobre los Derechos del Niño no cae del cielo. Es el resultado de un siglo de pugnas a todos los niveles en términos internacionales por reconocerle a los niños derechos y por reconocerle a las infancias en general, reconocerles el espacio social en el que las sociedades dominantes consideraran que era importante ubicarlos para que no dejaran de ser funcionales a los intereses dominantes, al modelo de civilización dominante. La Convención sobre los Derechos del Niño está precedida en el año 1979, está precedida por el Año Internacional del Niño. Algunos de ustedes o algunas, algo se recordarán. El año 79, Naciones Unidas declaró el Año Internacional del Niño. Miren ustedes, del niño. La dimensión de género no estaba tan formalmente explícita, por decirlo de una manera. Ya es indicativo esto. Pero muy bien, el año 79, en el mundo entero, hubo una serie de actos. Yo recuerdo lo que acá se hizo. Acá se hizo también, entre otras cosas, la publicación de un libro titulado El Niño en el Perú, que publicó UNICEF, con artículos algunos muy buenos. El doctor Mesa Cuadra en la época había hecho un artículo sobre la infancia desde el punto de vista de su especialidad como médico, etc. Pero había artículos interesantes que ponían de relieve el diagnóstico al que se había llegado en el país en ocasión de este año internacional. Estamos hablando del año 79. Trabajando en Ciudad de Dios, en el cono sur de Lima, con organizaciones de muchachos, chicos, fue sumamente interesante cuando ellos convocaron a una especie de acto religioso. Y en el ambiente ese, intentar preguntarse si lo que se estaba planteando sobre las infancias, el hecho de que no se les reconociera como ciudadanos, que no hubiera mecanismos de protección, pero también que no se las reconociera como interlocutores en aquello que les afectaba como niños y como niñas. Hacía que estos muchachos, estos niños, adolescentes y jóvenes y comunidades cristianas de todos estos sectores populares, en este caso de la parte sur de esta capital, se plantearan la necesidad de criticar, en el sentido de tener una mirada crítica de muchas cosas que formalmente se pretendían estandarizar a nivel del país. Pero yo tengo que decir una cosa. El año 79 es un año que está precedido porque en 1976, 3 años antes del Año Internacional del Niño, se creó, en este caso, al inicio en Lima, pero en una perspectiva de llegar lo más pronto posible, y así fue, a nivel de las regiones, distintas regiones del país, porque ya el año 79, ya esta organización de niños trabajadores, niños, niñas y adolescentes trabajadores, ya estaba en Chimbote, en Chiclayo, se había empezado en la parte sur, en Hilo, en Pucallpa. Fíjense ustedes,
El año 76, 3 años antes del año internacional, ya existía. Esto que será materia después de lo que vamos a conversar en una segunda sesión. Ya existía el movimiento de niños, niñas y adolescentes trabajadores, hijos de trabajadores cristianos en el Perú. Y en la celebración del año internacional, entonces, les contaba, en el ambiente de comunidades, de grupos cristianos en general, ahí levantaban su voz, levantaban en el sentido de que hacían sentir de que era el año del niño, pero lo único que aparecía sobre la cantidad de niños trabajadores o niñas y adolescentes trabajadoras, lo que aparecían eran críticas y no aparecía la puesta en luz de que ellos existían, de que también ellos eran movimiento popular, de que también su organización representaba una manera de ligarse a los esfuerzos de las organizaciones populares. Sin olvidar, fíjense ustedes, sin olvidar que el año 77 hubo lo que se conoce como el paro nacional, julio del 77. Entonces ellos decían, solo pelean los adultos, solo pelean las poblaciones o los asentamientos humanos, solo pelean las comunidades campesinas, y nosotros, si somos parte de todos ellos, nosotros también somos pueblo, nosotros también somos parte de las organizaciones populares. Bueno, era un proceso, pero es importante, porque en ese clima entonces, ¿es cierto?, esta organización de niños, de niñas, estaban sumamente preocupados, por supuesto, por otras formas de organización que ya existían en el país. Sobre esto volveremos en la segunda intervención. Entonces, el año 79 es el año internacional. ¿Qué pasa? En Ginebra, ¿no es cierto?, en Europa en general, ellos dicen, va a terminar el año internacional del niño. ¿Y qué hacemos con una simple declaración? Una declaración es como una declaración de amor, ¿cierto? A nadie lo pueden llevar al tribunal para decirle, estaba enamorado de mi hijo o enamorada de mi hijo o enamorado de mi hija, y ya la dejó plantada, acabó la relación, y no, porque no tiene fuerza vinculante, tiene una fuerza moral, ética. ¿No es cierto? Que si uno dice que quiere a alguien, tampoco no la puede dejar tirada a una persona por quítame esta paja, ¿no es cierto? Pero bien interesante, porque un representante del gobierno polaco, Korczak, él dijo, ya tenemos la declaración de Ginebra del año 24, fíjense ustedes, en la posguerra, en la primera mal llamada guerra mundial, pero no importa, ¿eh?, del 14 al 18, hubo tanto dolor y tanto sufrimiento, porque las poblaciones civiles y entre ellas los niños sufrieron abandono, orfandad, mutilaciones a causa de las explosiones, etc. Algunos fueron muertos. Entonces, ante eso, hubo gente muy interesante. En todas las épocas hay gente bacán, interesante, que dice, ¿cómo vamos a quedar impasibles frente a lo que está sucediendo? Entonces, hubo movimientos para decir, salvemos a los niños. Y lograron que el año 24 se firmara, se acordara lo que se conoce como la Declaración de Ginebra, que planteaba, entre otras cosas, uno, el derecho a la protección en los conflictos armados de todo niño, de toda niña. Esto es muy importante. Y derecho a la protección significaba asistencia, significaba al mismo tiempo
socorro y que no podían ser objeto de ningún tipo de desplazamiento forzado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Declaración de Ginebra del año 24 surge ante un problema de violencia contra niños y niñas al interior de conflictos armados, en este caso al interior de esta guerra. Importante, pero es como una declaración simpática que obliga éticamente, moralmente, pero no jurídicamente. Entonces, Korczak, este polaco, dijo, basta de declaraciones. Las declaraciones no han cambiado la situación, porque no tienen fuerza vinculante. Necesitamos un instrumento que tenga fuerza vinculante. Fuerza vinculante significa que aquel que la ha firmado y la ha ratificado está obligado a cumplirla. Y si no, vendrán sanciones. Interesante. Entonces, él habló, necesitamos una convención y presentó una propuesta de convención. Al término del año 79, ahí se plantea algo que es interesante. Dijeron, la propuesta del polaco es válida, pero hay que trabajarla, porque es una mirada desde Europa, en un contexto X. ¿Y qué pasa con las poblaciones del mal llamado tercer mundo? ¿Qué pasa con las infancias en el Asia, en África, en las Américas, en el Caribe, etcétera? Entonces dijeron, hay que crear una comisión que trabaje esto. Una de las cosas lindas que planteaba la propuesta de Korczak era el hecho de la necesidad de que los niños se sintieran protegidos también por el cariño. Teníamos que ser una sociedad que le muestra que ama a sus generaciones emergentes. Cuando se aprueba esto, se crea esta comisión. La coordinaba Defensa Internacional del Niño, una ONG internacional que hizo lo que pudo sobre eso. Y los representantes de los distintos miembros de Naciones Unidas. ¿Por qué les planteo esto? Porque habría que analizar cuánto participaron nuestros países en esto. El Perú teníamos en Ginebra un representante diplomático muy bueno, que sí se interesó por esto. Es una persona que vive aquí ahora. Y este diplomático sí estuvo interesado, él era jurista, ¿no? Y tuvo un papel modesto seguramente en el escenario global, pero sensible, que después va a tener un rol significativo como docente en alguna universidad, formando en esta perspectiva de los derechos del niño. En esa perspectiva, entonces, fue clave el hecho de que se creara la comisión. Tengo que decir dos cosas ahí. Una, UNICEF asistió una sola vez al principio o a la mitad y después no apareció más en las sesiones de debate. Porque una cosa es que uno prepare una norma para el gobierno regional de Junín o para el gobierno regional de Piura, Grau, o que prepare para Puno, ya. Pero ¿cuánto nos demoramos? Pensar no solo en un país, sino pensar en decenas de países, de culturas distintas, a ponerse de acuerdo, algo que nos pueda servir al conjunto de naciones para responder al derecho que tienen las criaturas
de ser protegidas, escuchadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso toma tiempo. ¿Saben cuántos años se demoraron los grandes expertos? 10 años. La Convención sobre los Derechos del Niño, con sus artículos, no son tantos, 50 y tantos si no me equivoco, si la memoria no me traiciona, ¿no es cierto? Se demoraron 10 años y es normal. Por ejemplo, ¿qué entendemos por niño o niña? ¿Quién es niño y niña? ¿Hasta cuándo se es? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Debate. ¿No es cierto? Porque si estuviéramos hablando, por ejemplo, de algunas comunidades indígenas en Colombia, ¿cuándo uno deja de ser niño? Deja de ser niño cuando es capaz de llevar sobre su cabecita un porongo e ir por el desierto a buscar agua y traerla a la comunidad. Ese niño que ya logra, por su tamaño, por su contextura, por la capacidad de equilibrio para llevar y traer el agua, ese niño dice, ya es un adulto, es un proveedor de la comunidad. Miren ustedes qué interesante. No es un problema de cuántos años tiene. Ese es un concepto más occidental, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Allá no, allá es qué rol social cumple en la comunidad. Esto es clave. Hasta el día de hoy. Estoy hablando de una comunidad indígena en una parte en Colombia, como un ejemplo. Pero, ¿hasta cuándo se es guagua? En el mundo andino diríamos siempre. Porque uno guagua es mi guagua. Y eso, aunque uno tenga, mejor dicho, no quiero decirlo ahora, la edad que yo tengo, ¿no es cierto? Es mi guagua, van a decir los abuelos o los papás, ¿no es cierto? O sea, lo que quiero decir es el tema de ponerse de acuerdo desde cuándo se es niño y hasta cuándo se es niño. Eso es un debate que va a depender de los distintos contextos culturales. Entonces, sí podemos entender si con un solo elemento, quién es niño y hasta cuándo es niño o niña, ¿no? Que se hayan demorado 10 años. Pero, por ejemplo, para plantearse el tema de cuál es la responsabilidad de la familia y cuál es la responsabilidad del Estado. Cuando nosotros tenemos culturas donde el Estado ni está presente, no existe en el imaginario, existe en la comunidad, ni siquiera hablan de sociedad, se habla de comunidad. Lo doy como un ejemplo, ¿verdad? Un poco rápido, para que entendamos por qué esos expertos que tenían que escuchar al mundo árabe, al mundo de las religiones sintoístas, hinduistas, islámicas, que tienen otra manera de entender las cosas. Entonces, esta convención fue el resultado de 10 años de búsqueda de trabajo, muy, muy rico, muy valioso, creo yo. Y estamos justamente cumpliendo los primeros 28 años de esta convención. Se demoraron 10 y ya estamos en el 28, que dice que son 38 años que la sociedad en su conjunto está preocupada, por así decirlo, de no solamente producir una convención que es un instrumento jurídico, es un instrumento legal, porque es un instrumento de carácter ético, político, cultural, ¿verdad? Pero preguntarse si son derechos del niño tiene que ver, por lo tanto, con a quién podemos demandar esos derechos. La convención llega en un momento bien interesante. El año 89, 20 de noviembre del 89, en Ginebra, no sé si fue en Ginebra o en Nueva York, ahora de repente fue en Nueva York en la reunión de la Asamblea de Naciones Unidas,
se aprueba esta convención. Aprobar la convención es un hecho político muy importante para los millones de niños y niñas en el mundo. Pero no solamente en esa perspectiva política, es un hecho ético fundamental. Había un poeta peruano, ¿saben cómo llamó a la Convención sobre los Derechos del Niño? La llamó una declaración de amor a la infancia. Precioso. No lo toma como el aspecto legal y jurídico, sino que eso es un gesto de afecto, de cariño, de cercanía. Es un acto de amor, es una declaración de amor. Fantástico. Pero no la declaración de la que hablábamos al principio, que uno se las puede zafar. Acá no. Tiene fuerza vinculante. Por eso que los países tienen que rendir cuentas cada cierto tiempo, cada 4 años. Algunos no han hecho caso de esto, ¿eh? Algunos han demorado 10 años por mandar su primer informe. Miren ustedes, ¿no? El Perú ha cumplido. Pequeños reajustes, pero ha cumplido. Ya tiene 4 por lo menos informes que ha dado a lo largo de este tiempo. Y ahí se crea un comité en esta convención de expertos, de entendidos, en fin, es todo un mecanismo que es el que lee el análisis si ha cumplido o no el país, ¿no es cierto? Y 2, hace sus recomendaciones al Estado, al gobierno. Lo que pasa es que ese comité no es un tribunal. Quiero decir, hace recomendaciones, pero no puede proceder a tomar medidas punitivas si se cumplen o no. Lo bueno es que puede funcionar con cierto tipo de flexibilidad, podría ser, claro, ¿no? Que no está constreñido a sancionar, pero sí a decir, recomendamos que por ejemplo, en el último informe que se le hizo al Perú, se le dice, recomendamos que se elimine, el término no es eliminar, sino que se cancele la ley de el pandillaje pernicioso. Recomendamos que se considere la ley de la mendicidad. Y así pueden hacer otras recomendaciones. El Estado a veces las torea, o si hay presión social, que se pongan en práctica. Entonces, ¿por qué he hecho esta reflexión sobre la convención como uno de los elementos? El pensamiento que tiene la convención sobre infancia es: 1, todo niño es un sujeto, no es un objeto. Todo niño y niña es una persona y tiene que ser tratada como tal. Las infancias tienen 4 principios muy importantes consignados por esta convención. El primero es el derecho a la protección. Ustedes dirán, ¿y por qué tanta vaina de protección? Somos sociedades medias antropófagas. Si no hay
normas, si no hay instancias que hagan que las normas pasen a la vida concreta y cotidiana, terminamos maltratándonos. Ha pasado con la mujer, ha pasado con las poblaciones originarias, ha pasado con los menores de edad, con los niños, ha pasado con todos los que consideramos débiles, con los que consideramos que son pasibles de las torpezas que les podamos imponer, o el mundo adulto, o el mundo adulto macho. Entonces, estos principios, el principio de la protección, el principio de la participación y el fundamental de la no discriminación. No discriminación. ¿Por qué lo planteo? Porque la no discriminación la podríamos traducir en la afirmación de que somos iguales, más allá del género, más allá de la raza, más allá de la edad, más allá del origen, más allá del estatus. Somos seres humanos. Entonces, estos principios son elementos fundamentales que vienen con la Convención. El Perú aprobó la Convención y la ratificó muy pronto. Entonces, el concepto de niño es, el niño es sujeto de derechos, no es objeto. Y ser sujeto significa que uno tiene que ser considerado como alguien con derecho, y lo dice la Convención, a ser escuchado. Que uno tiene derecho a dar su propia opinión. Que uno tiene derecho a asociarse, o si ustedes quieren, a organizarse. Que uno tiene derecho también a impugnar hasta cierto punto, más que impugnar, yo diría, tiene hasta cierto punto todo el derecho a, en caso de conflicto ante la ley, de poder no aceptar y apelar a las sentencias que se puedan dar. Bueno, ustedes dirán, pero el niño, ¿sí? El niño, el adolescente, ¿por qué no? Bueno, eso está acá, interesante. Ciertamente que la Convención es un hecho que marca un paso adelante, en general. Sin embargo, en la Convención hay también en la literalidad, en la forma como se redactó, ¿cierto? Como se han dicho y escrito las cosas, el derecho positivo, ¿no es cierto? ¿Qué dice, por ejemplo, en cuanto a la opinión? Dice, el Estado reconoce al niño el derecho a opinar, según su edad, ojo, según su edad y según su nivel de madurez. Entonces, cuando decíamos al principio la Convención es importante, pero también tiene estos bypassitos, ¿no es cierto? Acá está, eso lo decía un jurista, Barata, así se apellidaba, italiano, ya murió, un brillante jurista. Él decía, en ese artículo sobre la opinión, ahí sale la cola, dice, ¿no? Ahí se nota cómo ha habido fuerza que han dicho, el niño tiene derecho a opinar, pero un ratito, depende de cuántos años tiene, ya, según su edad. Y además su madurez, porque como dice Piaget, como dice el otro psicólogo, etcétera, el proceso de desarrollo del niño, etcétera, etcétera.
O sea, es una especie de manejar pero con el freno de mano puesto, ¿no es cierto? Son las limitaciones de toda norma, de toda ley que es hija de su tiempo, que es hija de las tendencias y tensiones del propio tiempo. Pero eso no quiere decir de que la convención no esté llamada a jugar un papel interesante. Que después de 28 años hay cosas que habría que repensarlas, sí, seguramente que sí. Pero es un punto de partida fundamental para empezar a pensar de otra manera. La convención tampoco recogió todo lo que se planteaba en el campo de la práctica social, de las experiencias en cantidad de lugares en el mundo. No, tampoco. Por ejemplo, no recogió lo que ya sociólogos europeos o del norte ya habían planteado. Entender la infancia como un fenómeno social, parte de las estructuras, y no como una especie de el niño como futuro. Aquí las criaturas dicen, yo no soy futuro, yo soy presente, ahora. Interesante. Entonces, en la convención hubo un caso bien interesante que viene del África. Para que vean ustedes, en el África dijeron, está bien la convención, pero hay un montón de derechos nuestros que no se han incluido. Y elaboraron una lista de derechos que ellos querían que estuvieran incluidos. 24 derechos añadieron estos. Hicieron su lista. Entre esos pedían, tenemos derecho a ser amados. Y uno dirá, un técnico, ¿no es cierto? Dirá, todo derecho supone alguien a quien yo le pueda exigir. ¿A quién le puedo? No podemos, o me amas o vas a la cana. No. Entonces decía, eso no, técnicamente no es posible colocarlo como un derecho. Pero miren qué interesante. Tomaban dimensiones de derechos que aparecían como subjetivos, como ligados a la vida emocional, a la vida afectiva. Bueno, lo digo para que vean ustedes cómo, por más que hayan sido elementos interesantes, hay que reconocer que no todas las culturas aceptan. Yo estoy en el primer instrumento internacional, ese de la convención, pero es fundamental. El otro elemento, esto no lo voy a desarrollar ahora, es los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Son convenios importantes, porque es el mismo debate, ¿no es cierto?, sobre temas específicos. La convención en el artículo 32, apunten para su libro, en el artículo 32, dice una cosa bien linda. Dice, el Estado reconoce a los niños su derecho a ser protegidos de toda forma de explotación. Explotación económica, explotación sexual, explotación psicológica, etc. Todas las... a ser protegidos de toda forma de explotación. Los movimientos de chicos, que lo veremos en la segunda clase, los movimientos de los chicos dijeron de la explotación. Por lo tanto, no está hablando, tienen que ser protegidos del trabajo, sino de la explotación. Y este es un debate que perdura hasta el día de hoy. ¿Qué concepto de niño arrastran estas dos? En este caso el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. Fíjense ustedes, se mueven todavía con un criterio de la sociedad industrial, de la cultura industrial, donde hay
evidentemente el empleo, el empleador, el que firma el contrato, ¿no? Etc. Eso no. A ver, en el mundo rural, en el mundo campesino, los niños no forman parte de la comunidad que está arreglando la chacra, que está mejorando los canales de agua, que está pensando que hay que cuidar a los animalitos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay comunidades nuestras donde ni siquiera en su lengua existe la palabra trabajo, porque forma parte del sentido de su identidad, de su pertenencia. No es concebible que alguien diga que es parte de la comunidad y no participa en todos los rituales, los productivos, los religiosos, los culturales, los de la música, de la danza, de la celebración del tiempo, etc. Entonces, estos documentos expresan una forma de representarse a las infancias. ¿Y por qué hemos tocado estos dos elementos? Por una razón bien sencilla. Y es que no se trata solo de cuestiones estrictamente que tocan la vida material, biológica, que hay que cuidar, derecho a la protección, a la salud, a la no discriminación, sino que hay que poner el acento en la dimensión humana, porque todo derecho es un valor y todo derecho encierra en sí un reconocimiento de una dimensión esencial de nuestra condición de seres humanos desde que uno está en el vientre de su madre. Entonces, esta dimensión emocional, afectiva, de qué calidad de vínculo se establece, es ahí donde entra esta preocupación de una pedagogía de la ternura. No podemos hablar de una pedagogía de la ternura como si fuese una cosa al margen de los derechos humanos y de los derechos del niño en este caso, o de los derechos de la familia. Esto es clave, en mi opinión. No hemos hecho una articulación muy directa, pero habría que hacerla. Y ustedes que están en sus prácticas concretas, en sus barrios, en sus comunidades, lo saben perfectamente. En el trabajo, sea pastoral o no interesa. Pero si no hay una calidad y una calidez en el vínculo, ¿cómo pueden crecer? ¿Cómo pueden desarrollarse? A mí siempre me ha encantado lo que un campesino le decía a otro, ¿no? Dijo, "Ay, mi chacra no está creciendo muy bien, lo que hemos sembrado hace tanto tiempo". ¿Saben lo que le contestó el otro? Seguro que cuando tú tenías las semillas en tu mano, no le has dado cariño a esas semillas. Fíjense ustedes. El tema de la pedagogía de la ternura no es solo una relación interpersonal, tiene que ver con el entorno. ¿Cómo me puedo concebir como un ser humano con dignidad si no tomo en cuenta que todo lo que me rodea es también parte del afecto, del cariño y de la posibilidad de crecer y madurar como seres vivientes, como vida? Entonces, cerramos, ¿no es cierto?, los ejemplos de cómo se construyen representaciones sociales desde los contextos y cómo se pretende muchas veces imponer maneras de pensar que no se corresponden con lo que en nuestras realidades históricos, sociales, culturales, son formas realmente importantes para el desarrollo y el crecimiento de nuestra condición humana. Seguramente tienen preguntas. En todo caso,
Esto es parte de una provocación para seguir pensando.